Capítulo 4. Traición. Parte 2. Había muchos soldados y caballeros reunidos en el campo de entrenamiento cuando llegaron Kouki y los demás. Había sido designada como el área de preparación durante las emergencias, así que eso no fue sorprendente. José Rankai, el vicecapitán de los caballeros de Ilai, estaba explicando la situación a todos. La mayoría de los soldados tenían la cara pálida. Oír que la barrera había sido rota debió haberles sacudido. Kouki se desesperó cuando vio lo baja que parecía la moral entre los soldados. José lo vio mientras entraba al patio, e interrumpió su explicación para dirigirse a él. Me alegro de que estés aquí. ¿Has oído lo que ha pasado? Sí, Nia nos lo dijo. ¿Dónde está Mel-san? Kouki miró alrededor del patio, intentando ver a Mel en el cuerpo. El capitán está ocupado ahora mismo. Lo más importante, ven, únete a mí. Eres nuestro líder, así que deberías estar en el centro. José llevó a Kouki y a los otros estudiantes al centro del patio. Los estudiantes que ya no luchaban parecían renuentes a unirse, ya que no estaban haciendo nada para ayudar a la causa. Sin embargo, fueron incapaces de resistir la marea de soldados que los empujaban silenciosamente hacia adelante, y fueron empujados junto con Kouki. A Shizuku no le gustaban los silenciosos y sin emoción que parecían los soldados y caballeros. Había algo raro en ellos. De hecho, algo estaba mal en toda esta situación. La sensación de malestar que Shizuku había sentido desde que se despertó se hizo más fuerte. Agarró la empuñadura de su katana. Oye, Shizuku. Soy solo yo, no eres solo tú. No bajes la guardia. Algo extraño está pasando aquí. Yuka hizo todo lo que pudo para aplastar la creciente sensación de temor. Aunque Shizuku no quería adentrarse más en la multitud, no podía hacer otra cosa que dejarse llevar. Luchar contra la multitud era desaconsejable. Algo no está bien. Los otros miembros de la primera línea también lo sintieron. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Finalmente, Kouki y los demás fueron empujados al centro del patio. José continuó su discurso. Shizuku se preocupó más por el segundo. Compañeros, la situación es grave. Sin embargo, no hay nada que temer. No hay nadie que pueda igualarnos. No hay nadie que pueda derrotarnos. La muerte no os llevará a ninguno de ustedes hoy. Porque tenemos al héroe de nuestro lado. Recuerden, hombres, hoy es el día para el que hemos entrenado nuestras vidas. Desenvainen sus espadas, compañeros. Al unísono, los soldados y caballeros desenvainaron sus armas. En medio de todo esto, alguien tartamudeó. ¿Qué? Shizuku y los demás se giraron hacia el ruido. Kosuke había sido musculosamente sacado de su lugar junto a Hugo. Otra voz confusa. Esta vez, fue Yuka quien se separó del grupo. Tampoco eran los únicos. Al poco tiempo, muchos otros estudiantes, en su mayoría los que luchaban en el frente o formaban parte de la guardia de Aiko, habían sido separados. Cada uno de ellos estaba rodeado por un pelotón de soldados y caballeros. Se puso la carne de gallina en los brazos de Shizuku. Sus instintos le gritaron que se fuera de allí. Todos, corran, contemplen, esto marca el comienzo de una nueva era. Antes de que Shizuku pudiese terminar su advertencia, José sacó algo de su bolsillo y lo levantó por encima de su cabeza. Ante sus palabras, todos los soldados se giraron hacia él. Confundidos, los estudiantes siguieron el ejemplo. Un segundo después hubo un destello brillante. Lo que sea que José había estado sosteniendo emitió una ráfaga de luz tan brillante como una de las granadas de Hajime. Kouki y los demás gritaron mientras la luz les atravesaba los ojos. Rápidamente se dieron la vuelta, pero ya estaban ciegos. Un segundo más tarde, hubo una serie de ruidos fuertes y carnosos. Pak, ga, gua. Inmediatamente después se oyeron una serie de gritos, no gritos de sorpresa, como los gritos que los estudiantes habían dado cuando la luz los golpeó, sino gritos de dolor. Después de eso, hubo algunos golpes fuertes cuando la gente cayó al suelo. En medio del caos, Shizuku desenvainó su arma y se preparó. Apenas consiguió bloquear el empuje de la espada que vino a por ella. Como los otros, había sido cegada por la luz. Pero gracias a sus años de entrenamiento, meses de experiencia y excelentes sentidos, fue capaz de defenderse incluso cuando no podía ver. Finalmente, su vista empezó a regresar, y Shizuku examinó lo que la rodeaba. Lo que la recibió fue una pesadilla. Todos sus compañeros habían sido apuñalados por la espalda por los soldados y yacían en el suelo. ¿Qué? Había estado preparada para que algo terrible sucediera, pero esto estaba más allá de sus expectativas. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué están haciendo esto? La voz de Shizuku se atascó en su garganta. Los lamentos de sus compañeros le perforaron las orejas. La escena frente a ella fue tan impactante que el cerebro de Shizuku se apagó. No me digas que están todos muertos.
Sin embargo, aunque Kouki, Ryutaro, Suzu y Yuka estaban todos tirados en charcos de su propia sangre, aún respiraban. Saber que sus amigos aún vivían le trajo un poco de consuelo a Shizuku. Sin embargo, todos los delanteros, aparte de ella, sufrieron lesiones demasiado graves como para moverse. Sudor frío corría por su espalda. Kosuke fue el más gravemente herido de todos. No solo le salían espadas de la espalda, sino también de las extremidades. Estaba temblando débilmente en el suelo, claramente con dolor. Peor aún, el resto de los compañeros de clase de Shizuku habían sido esposados con grilletes selladores de mana. Nadie podría curarlos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Shizuku miró desesperadamente a su alrededor, buscando una solución. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo extraño. Oh Dios, supongo que debería haber esperado que salieses ilesa de eso, Shizuku. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué estás? Había un solo compañero de clase de Shizuku que no estaba en el suelo en un charco de su propia sangre o atrapado por un grupo de soldados, y ahora mismo, no se parecían en nada a su yo normal. Shizuku se cayó, aturdida. Había abierto la boca más por reflejo que por nada. Un segundo después, uno de los caballeros le atacó por detrás. NGH. A pesar de su conmoción, Shizuku consiguió esquivar. El que los había traicionado la miró, exasperado. No puedo creer que también esquivaras eso. Por supuesto que tú serías la que haría las cosas difíciles. En serio, ¿qué estás? Shizuku fue cortada por una tormenta de acero. Todos los soldados a su alrededor atacaron a la vez. Sus movimientos parecían inusualmente agudos. Era casi como si hubieran sido encendidos. Shizuku aún se las arregló para esquivar sus ataques de alguna manera. Mientras tejía entre espadas, oyó que alguien la llamaba y se dio la vuelta. Shizuku, ayúdame. Nia yacía en el suelo, un caballero sobre ella. Ella estaba a segundos de ser atravesada por su espada. Shizuku corrió hacia Nia, agachándose entre la horda de soldados usando una combinación de no tempo y paso supersónico. Golpeó al caballero con su vaina, haciéndole volar. Nia, ¿estás bien? Shizuku-sama. Shizuku ayudó a Nia a ponerse en pie mientras observaba cautelosamente a las tropas cercanas. Nia abrazó a Shizuku por detrás, aparentemente aterrorizada. Un segundo después, clavó una daga en la espalda de Shizuku. ¿Nia? ¿Por qué? La boca de Shizuku se retorció en una mueca de dolor mientras miraba a su amiga. Los ojos de Nia estaban desprovistos de su habitual calidez. Miró inexpresivamente a Shizuku, como si fuese una muñeca irreflexiva. Fue entonces cuando Shizuku finalmente se dio cuenta. Nia no había estado actuando extrañamente porque la barrera de la capital había sido destruida. Su moderado comportamiento y sus ojos vacíos eran exactamente como los caballeros y soldados que le rodeaban. En otras palabras, estaba bajo la influencia de lo que fuera que los había vuelto locos a todos. Desafortunadamente, Shizuku se había dado cuenta demasiado tarde. Nia inmovilizó a Shizuku en el suelo, retorció sus brazos detrás de su espalda, y la encadenó con las mismas esposas mágicas que los soldados habían puesto a los otros estudiantes. Ajajajaja. Supongo que ni siquiera tú podías predecir que te apuñalaría, ¿eh? Sí, por eso esperé hasta el último minuto para ponerla bajo mi control. La sensación de ardor en la espalda de Shizuku contrastaba fuertemente con el frío suelo de su mejilla. Se dio cuenta ahora de que los soldados que actuaban de forma extraña no habían sido obra de los demonios, sino de este estudiante. La verdad dolió. Shizuku no podía aceptarlo. No, ella no quería aceptarlo. Que había sido traicionada por alguien en quien confiaba. Habían pasado por tantas crisis juntas. Era inconcebible que les traicionase, pero Shizuku no podía negar lo que sus ojos le mostraban. ¿Cuál es el significado de esto? Eri, la chica tranquila, pensativa y de buen corazón que siempre ponía a los demás en primer lugar, que había luchado junto a Shizuku durante los últimos meses, era en realidad una traidora. Había pasado por alto los signos vitales de todos a propósito. Para que pudieran yacer allí retorciéndose de dolor mientras ella se deleitaba. Todos los demás estudiantes miraron a Eri en shock. Los soldados de Eri no hicieron ningún movimiento para atacarlos más. Se pusieron firmes, ojos sin vida fijos en su nueva maestra. Eri pasó junto a los estudiantes, examinándolos uno por uno. Hugo yacía en el suelo, temblando. Kosuke había perdido tanta sangre que casi había caído inconsciente. Yuka miró con los ojos muy abiertos a Eri, la incredulidad escrita en su cara. Los pasos de Eri resonando en los adoquines fueron el único ruido que rompió el silencio. Ignoró la pregunta de Shizuku y se detuvo ante Kouki. Con una sonrisa maníaca, se quitó las gafas, agarró el collar que su soldado le habían puesto y lo arrastró a ponerse de pie. Eri, ¿por qué? ¿Podrías
Aunque no era tan cercano a Eri como lo eran Kouri y Shizuku, Koki aún la consideraba una buena amiga. No podía entender por qué ella los traicionaría. Apretando los dientes contra el dolor, forzó su pregunta. Como antes, Eri no contestó. Su expresión no parecía del todo sana. Se inclinó y dijo con voz cantada: «Te atrapé, Koki-kun». Presionó sus labios contra los de Koki en un apasionado beso. El sonido de su saliva mezclándose llevó sorprendentemente lejos a través del patio vacío. Eri se perdió en el acto, saboreando el beso como si lo hubiera deseado toda su vida. Atónito, Koki intentó quitársela de encima, pero los soldados cercanos lo inmovilizaron en su sitio. En su estado debilitado, desprovisto de su magia, Koki no fue capaz de dominarlos. Después de una buena cantidad de tiempo, Eri finalmente se retiró, satisfecha. Un hilo plateado de baba conectaba a los dos. Se mojó los labios seductoramente, y de repente se dirigió a los otros estudiantes. Todos la miraban, sus expresiones una mezcla de confusión y dolor. Eri sintió satisfecha y centró su atención en Shizuku. Bueno, así son las cosas, Shizuku. ¿Qué quieres decir con que así es como es? Shizuku miró con ira a Eri, sangre saliendo de su boca. Eri agitó la cabeza en un movimiento exageradamente, como si estuviera hablando con una niña particularmente lenta. ¿Todavía no te has dado cuenta? Verás, siempre he querido Koki-kun para mí. Solo hice lo necesario para que fuera mío. ¿Tiene sentido ahora? Si amabas a Koki, todo lo que tenías que hacer era confesarte. No necesitabas ir tan lejos. La cara de Eri se quedó en blanco por un momento. Pero entonces, su sonrisa volvió. No. Eso no funcionaría. Koki-kun es demasiado amable para dar a la gente un trato preferencial. Aunque todos ustedes son basura, él es demasiado bueno para dejarles solos. La única manera de que Koki-kun fuera mío y solo mío era limpiar toda la basura que yacía a su alrededor. Eri se encogió de hombros, como si sus motivos fueran lo más obvio del mundo. Todo el mundo estaba todavía demasiado conmocionado para enfadarse por sus comentarios despreciativos. Toda su personalidad había cambiado, y Shizuku estaba dudando honestamente si la chica que tenía delante era realmente Eri o no. Estoy tan contenta de que todos hayamos venido a este mundo. Deshacerse de todos ustedes habría sido difícil en Japón. Por eso, por supuesto, no puedo dejar que ganen esta guerra y regresen a casa. Porque Koki-kun va a pasar el resto de sus días aquí, conmigo. Para siempre. De repente, todo encajó. Shizuku vacilantemente dio voz a su conjetura. No me digas, la razón por la que rompieron la barrera tan fácilmente, fue porque... Ajá. ¿Te has dado cuenta? Sí, yo lo hice. Rompí el artefacto que alimentaba la barrera. Su suposición fue acertada. Eso aún no explicaba cómo el ejército de demonios había llegado a la capital completamente inadvertida, pero eso fue al menos un misterio resuelto. Eri asintió a un pelotón de soldados que estaban silenciosamente a su lado, pareciendo cadáveres reanimados. Shizuku adivinó que eran ellos los que habían llevado a cabo la acción. Si los matara, no podría quedarme en el reino. Así que fui a los demonios e hice un trato. Los dejaría entrar a la capital y cuidaría de ustedes y de los soldados por ellos, y nos dejarían a mí y a Koki-kun en paz. Cuando tuviste la oportunidad de... Koki murmuró con incredulidad. Eri había estado entrenándose con ellos en el palacio todo este tiempo. Debería haber sido imposible para un demonio pasar la barrera y hacer contacto con Eri. Koki seguía esperando que todo esto fuera un gran malentendido. Lamentablemente, incluso esa esperanza se vio frustrada. ¿Recuerdas a la mujer con la que peleamos en el gran laberinto de orcas? Antes de irnos, usé la nigromancia con ella. Le ordené que entregara un mensaje a los demonios que venían a recuperar su cuerpo. Para ser honesto, tenía miedo de que no funcionara. Necesitaba ponerme en contacto con ellos sin que me mataran, así que terminé usando la nigromancia, pero quería mantener esas habilidades ocultas para que no sospecharan. Pero al final todo salió bien. Como ella había dicho, Eri había reanimado el cadáver de Catleya para entregar un mensaje a los demonios que vinieron a recuperarla. Así también descubrieron quién había sido el que la mató. Los demonios habían enviado su respuesta reanimando el cadáver de un humano y enviándolo a Eri. La barrera estaba preparada solo para mantener alejados a los demonios, por lo que el cadáver había pasado. Shizuku, ya pálida por la pérdida de sangre, palideció aún más cuando se dio cuenta de las implicaciones de lo que había dicho Eri. La necromancia era un arte que utilizaba los remordimientos persistentes que la gente dejaba atrás cuando moría. A pesar de que había ocultado sus habilidades, Eri llevaba mucho tiempo dominando las habilidades necesarias para reanimar a la gente. En otras palabras, todos los soldados en el patio,
e incluso Nia, estaban actuando de manera extraña no porque estuvieran bajo algún tipo de control mental, sino porque estaban muertos. Entonces, eso significa que todos aquí están. Solo me movía por mi nigromancia, por supuesto. Todos murieron hace años. Ajajajaja. Shizuku rechinó los dientes, su mente negándose a aceptar la respuesta a la que le había llevado su razonamiento. ¿Estás mintiendo? No hay forma de que un muerto pueda hablar, soy así de buena. Puedo dar a mis cadáveres una porción de la personalidad y los recuerdos que tuvieron en su vida, para que sean capaces de mantener una conversación. Es un hechizo original que se me ocurrió, atadura de espíritus. Normalmente, todo lo que la nigromancia era capaz de hacer era leer los últimos pensamientos del difunto, o crear un cadáver inyectando maná en los arrepentimientos persistentes que dejaron atrás. Los profesionales cualificados podían incluso reanimar los cadáveres, pero aún así carecían de sentido. Sus habilidades serían inferiores a sus versiones vivientes, y como eran incapaces de pensar, los cadáveres tendrían que ser controlados directamente por el nigromante. Por supuesto, un simple comando como ataque no requería una gestión constante, por lo que un nigromante podría poner una horda de cadáveres en alguien sin tener que micromanejarlos a todos. Pero algo como mantener una conversación completa como la que Nia y José habían estado haciendo debería haber sido imposible con solo nigromancia. Lo que Eri había hecho con su atadura del espíritu era arrancar los recuerdos y personalidades de sus víctimas de sus almas, e implantarlas en sus cadáveres. En otras palabras, ella había interferido directamente con sus almas. Con sus propias habilidades, Eri había logrado crear una versión inferior de la magia antigua. Así de abrumada estaba su capacidad de nigromancia. A pesar de decir que era mala con la nigromancia, en realidad había sido una genio en ello. Además, había dedicado todo su tiempo libre a perfeccionar secretamente sus artes. Lo que era verdaderamente aterrador eran los motivos deformados que habían impulsado ese crecimiento. De hecho, la única razón por la que Eri no había matado a todos los estudiantes de inmediato era porque solo podía usar su atadura del espíritu en una persona a la vez. Aún así, a Shizuku le resultaba difícil de creer que ni una sola persona se diera cuenta de que poco a poco estaba tomando el control del ejército. La atadura del espíritu de Eri llevó tiempo, y los primeros casos de soldados que actuaron de forma extraña habían aparecido hacía unos días. De repente, un terrible pensamiento pasó por la mente de Shizuku. No me digas, que mataste a Ai-chan y a Lily también, ¿HM? No, no los toqué. No tengo nada que ver con lo que les pasó. Shizuku respiró aliviada. Le preocupaba que Eri los hubiera eliminado porque se habían dado cuenta de su plan o algo así. Eri vio algo de la tensión salir de Shizuku y sonrió malvadamente. Es demasiado pronto para relajarse. La chica que se llevó a Ai-chan da bastante miedo. Ella sabía lo que yo estaba haciendo, y decidió cooperar. Todas las personas más importantes del reino están bajo su control, ¿sabes? ¿Recuerdas cómo el rey y todos sus nobles empezaron a actuar raro recientemente? Shizuku no fue la única que se quedó boquiabierta. Yuka y los demás habían pasado los últimos días buscando por todas partes a Aiko, pero ahora descubren que había sido secuestrada. Pensando en el pasado, el rey y sus ministros ciertamente habían estado actuando de manera extraña, pero nadie había sospechado que a todos en la cima del reino les habían lavado el cerebro. ¿Sabes? Estaba muy preocupada cuando me dijo que conocía mis planes. Pensé que tendría que terminar matándola. Eri se quitó una imaginaria gota de sudor de su frente. Obviamente mucho más debe haber sucedido durante ese encuentro, pero Eri no se molestó en explicar nada de eso. De todos modos, es gracias a ella que todo fue tan bien. Pude acelerar mis planes de meses. El mismo cielo está de mi lado. Todo lo que hago tiene la bendición de Dios. No se preocupen todos, sus muertes no habrán sido en vano. Pondré sus cadáveres en buen uso como vanguardia en el ejército de demonios. Eri bailaba bajo la luz de la luna, revoloteando entre sus antiguos compañeros de clase y los cadáveres reanimados de los soldados que mató. Los brazos abiertos, giró en círculo en el centro del patio. ¿Ella realmente creía que sus acciones habían sido ordenadas por Dios? Finalmente, dándose cuenta de que hablaba en serio, Koki interrumpió su trastornado cacareo. Para esto, Eri. Si sigues así, ¿realmente, no me perdonarás? Sabía que dirías eso. Eres muy amable, Koki-kun. Pero sabes, es por eso que toda esta basura siempre gira hacia ti. Así que voy a tener que obligarte a ti también. Así solo me mirarás a mí y solo dirás lo que yo quiera. Serás mío y solo mío. Va a ser tan maravilloso. Eri se abrazó a sí misma y se estremeció de éxtasis. Nadie podía creer que era la misma chica tranquila, pensativa y literaria que todos conocían. Se había vuelto loca. Esa fue la única explicación.
Aunque, atadura del espíritu, conservó parte de la personalidad y los recuerdos originales del anfitrión, el nigromante aún tenía el control total de ellos. Ninguna persona cuerda querría un títere no muerto como amante. Esto no es real, no puede ser. La Eririn que conozco, nunca haría algo así. Alguien la está controlando. Tiene que ser eso. Abre los ojos, Eri. La sangre goteaba de la boca de Susu mientras gritaba. Le dolía moverse, incluso hablar, pero Susu seguía intentando arrastrarse hasta su mejor amiga. Eri se giró hacia Susu y sonrió maníacamente. Luego se acercó a la estudiante más cercana a ella, Kondou. Temeroso de a dónde iba esto, Kondou gimió de dolor e intentó retroceder. Desafortunadamente aún estaba inmovilizado, con su maná sellado. Todo lo que pudo hacer fue retorcerse en vano. Eri se detuvo justo delante de él, esa misma sonrisa maníaca aún en su cara. Temblaba de miedo, sabiendo muy bien lo que vendría después. Kouki y los otros le gritaron a Eri que se detuviera. «Detente, Gaa». Las súplicas de Kondou se transformaron en un grito confuso. Una sola espada había sido clavada en su corazón. No fue un golpe con herida. Eso fue fatal. Reichi. «Gaa, maldita seas, Nakamura». Yo. «Ga». Saito y Nakano gritaron, pero los caballeros les clavaron sus espadas más profundamente, cortando sus comentarios. Los estudiantes solo podían mirar. Los dolores de Kondou desaparecieron lentamente, y finalmente se quedó quieto. A pesar de lo duro que era, ni siquiera él pudo sobrevivir a una puñalada en el corazón. Eri levantó una mano sobre él y comenzó un conjuro que nadie había oído antes. Una vez que terminó su canto, apareció una versión transparente de Kondou. Su aparición se superpuso a su cadáver y se fundió en él. Los caballeros que le habían estado reteniendo retrocedieron, dejándole libre. Kouki y los demás devoraron mientras observaban cómo el cadáver de Kondou se ponía lentamente en pie. Tenía la misma expresión sin vida que Nia y los otros soldados, y listo. Es una marioneta completa. La voz alegre de Eri resonó a través del silencio. No sonaba como alguien que acababa de matar a su compañero y profanar su cadáver. «Eri». «¿Por qué?» Eri se giró hacia Susu y dijo con la misma voz alegre, «Gracias, Susu. Es gracias a ti que pude quedarme al lado de Kouki-kun. Tanto aquí como en Japón, ¿no lo entiendes?» Todo el tiempo, fue como si hubiese una regla tácita de que solo Kouri y Shizuku podían estar al lado de Kouki-kun. Si intentabas acercarte a él, las otras chicas se unirían contra ti. Como no podía hacer nada en Japón, entrar en ese círculo me habría llevado una eternidad. Por eso estoy tan contenta de que estuvieras allí. Fuiste tan estúpida que todos se reían de todo lo que hacías. Así que nadie se enfadaría contigo aunque te unieras al círculo de Kouki. Así que ser conocida por todos como tu mejor amiga, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Podría estar al lado de Kouki-kun, y nadie diría nada. Y una vez que nos trajeron a este mundo, incluso pude estar en el mismo grupo. Eres la mejor amiga más conveniente que podría pedir. Muchas gracias. Algo dentro de Susu se rompió. Su mejor amiga, la persona en la que más confiaba en el mundo, acaba de usarla. Todo lo que Susu sabía de Eri era mentira. La luz se apagó en los ojos de Susu, su mente la protegió del dolor de la realidad concediéndole la dicha de la inconsciencia. «Eri, ¿cómo te atreves?» Shizuku gritó a Eri e intentó escapar de las garras de Nia. Nia agarró el pelo de Shizuku y la tiró al suelo. Shizuku continuó mirando a Eri a través del dolor. Estar inmovilizada no había hecho nada para apagar su ira. «Fufu. Oh, ahora estás enfadado. Me encanta cuando pones esa cara. Sabes, en realidad siempre te he odiado. Siempre tenías que estar al lado de Kouki-kun y, sin embargo, siempre parecía que era una obligación cuidar de él. Odiaba esa actitud arrogante tuya. Por eso te he preparado un papel muy especial. ¿Qué quieres decir, Fufu? Me pregunto qué pensará tu mejor amiga cuando lo primero que hagas después de tu reunión sea matarla». Los ojos de Shizuku se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que Eri estaba intentando hacer. «¿Vas a hacer que mate a Kouri?» Eri aplaudió teatralmente, como si dijera, «Buen trabajo averiguando eso». Las comisuras de sus labios se convirtieron en una sonrisa. Eri quería convertir a Shizuku en una marioneta y usarla para matar a Kouri. Para ser honesta, no me hubiera importado dejarla vivir desde que Nagumo se la llevó con él, pero hay alguien aquí que realmente quiere hacerla su marioneta. Ha sido de gran ayuda, así que supongo que se merece una recompensa. Además, soy una buena chica que cumple sus promesas. No jodas con... Shizuku se forzó a moverse, aunque sabía que eso exacerbaría sus heridas. Pero antes de que pudiera levantarse, Nia la apuñaló de nuevo. «Ajá, ¿duele?»
Lo hace, ¿verdad? No te preocupes, soy una buena chica. Te dejaré dormir muy pronto. Eri caminó lentamente hacia Shizuku. Parecía que ella sería la siguiente. Los otros estudiantes empezaron a luchar contra sus captores. No querían ver a nadie más acabar como el pobre Kondo. Alto. Por favor, detén a esta Eri. Koki luchó valientemente contra sus ataduras. Los 5 grilletes que lo sujetaban se rompieron. En su intento de activar, sobrecarga, estaba ejerciendo una presión excesiva sobre sus correas. Sin embargo, los caballeros no muertos le tenían encerrado, manteniéndole inmovilizado. Como sus cerebros ya no funcionaban, no había limitadores para mantener sus músculos bajo control, y en realidad eran más fuertes que sus versiones vivas. Desesperado, Koki solo pudo ver cómo Eri se acercaba a Shizuku. Shizuku hizo todo lo posible para permanecer consciente. Como mínimo, quería enfrentar su muerte de frente. Se negó a darle a Eri la satisfacción de desmayarse justo antes de morir. Eri sonrió con suficiencia a Shizuku y cogió una espada de caballero cercana. Parecía que quería hacer los honores ella misma. La espada se mantuvo en alto, se regocijó una última vez. Adiós, Shizuku. Debo decir que fingir que soy tu amiga me dio ganas de vomitar. Shizuku miró con ira a Eri, pero sus pensamientos se volvieron hacia su mejor amiga. Sabía que no había forma de que su advertencia pudiese llegar a Kouri, pero Shizuku aún así envió un último mensaje a la chica que estaba viajando por el mundo con su amor. Lo siento, Kouri. Pero por favor, no confíes en mí la próxima vez que nos encontremos. Vive una larga vida, y sé feliz. La luz de la luna plateada resplandecía de la espada en las manos de Eri. Ella bajó directamente, como una estaca que intentaba clavar en el corazón de un vampiro. Mientras miraba cómo descendía al punto, Shizuku rezó. Por favor, deja que mi mejor amiga sobreviva a esta prueba. Por favor, deja que encuentre la felicidad. Moriré antes que tú, y sé que podría terminar hiriéndote. Pero aún así, estoy segura de que estarás bien. Después de todo, tienes a Nagumo contigo. Vive feliz, junto con él. Espero. El tiempo se hizo más lento, y toda la vida de Shizuku pasó, ante sus ojos. Parece que eso realmente sucede cuando estás a punto de morir. Sintiendo el final de su vida a la mano, esperaba el momento en que todo se volvería negro. ¿Qué? Tanto Shizuku como Eri gritaron sorprendidos. La espada de Eri había sido detenida por una barrera de luz del tamaño de una palma. Los dos fueron sorprendidos fuera de su meditación por una voz que no debería haber estado aquí. Una voz tensa, casi de pánico. La voz de la niña que Shizuku acababa de desear felicidad, la voz de su mejor amiga. Shizuku-chan. 10 brillantes escudos aparecieron alrededor de Shizuku, rodeándola en una brillante cúpula de protección. Kouri creó unos cuantos más y los envió volando delante de Nia y Eri. Estos destellos brillantes, y explotaron en una supernova de luz. Kouri había sobrecargado el maná de sus barreras, haciéndolas estallar. Fue una forma improvisada de convertir sus habilidades defensivas en ofensivas. Eri levantó los brazos para intentar bloquear la luz, pero la onda expansiva resultante y los fragmentos de un escudo destrozado que la atacaba la sorprendieron. Nia también quedó impresionada por el estallido de la barrera de Kouri. Rápidamente se recuperó y volvió a detener a Shizuku, pero fue detenida por Kouri. Grilletes divinos. Cadenas de luz se deslizaron desde el suelo y frenaron tanto a Nia como a Eri. Aún asombrada, Shizuku se giró hacia el sonido de la voz de Kouri. No había forma de que su mejor amiga estuviese aquí, pero allí estaba ella, entre las filas de soldados zombificados. No fue una ilusión. Kouri realmente estaba allí de pie, lágrimas de felicidad se derramaron por sus mejillas. Esta vez llegó a tiempo. Apenas, quizás, pero esta vez había protegido a la gente que quería proteger. Kakaori, Shizuku-chan, quédate quieta. ¿Te salvaré? Kouri vio como todos los que estaban en el patio estaban heridos y rápidamente se movió para curarlos. Empezó a cantar el mayor hechizo de recuperación de luz, flujo y zar. Sus heridas eran lo suficientemente graves como para que ella necesitara dar prioridad a la curación por encima de todo lo demás. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tiene que seguir interponiéndose en mi camino? La cara retorcida por un loco gruñido, Eri ordenó a sus soldados que atacasen a Kouri. Los soldados corrieron hacia ella, intentando detener su canto. Sus espadas se encontraron con una brillante pared de luz. Ni uno solo consiguió llegar a Kouri. ¿Qué les pasó a todos? ¿Por qué te comportas así? Regresa a tus sentidos. Eri, ¿qué está pasando aquí? Liliana había levantado una cúpula dorada para proteger a Kouri mientras lanzaba su hechizo de curación. Liliana estaba detrás de Kouri, intentando darle sentido a esta situación.
No podía entender por qué sus soldados y caballeros estaban atacando a los estudiantes, ni por qué Eri parecía ser la encargada de ellos. Ella exigió una respuesta de Eri, pero Eri la ignoró. Aunque era una princesa, Liliana también era una maga hábil. Lo suficientemente hábil como para haber podido proteger la caravana de Mor de más de 40 bandidos, detener a un grupo de caballeros, incluso a caballeros que habían sido fortalecidos mediante la zombificación. El tiempo suficiente para que Cory acabase su hechizo era una tarea fácil para alguien de su calibre. El pánico coloreó la cara de Eri cuando se dio cuenta de que su plan estaba empezando a desmoronarse. TCH. Supongo que no tengo otra opción. Impaciente, miró hacia donde yacían sus compañeros de clase. Ya no tuvo tiempo de convertirlos en sus marionetas. Su única opción era matarlos antes de que Cory acabase su hechizo. Sin embargo, antes de que pudiera hacer un movimiento, uno de los caballeros que golpeaba la barrera de Liliana perdió la cabeza. Su cadáver decapitado cayó al suelo. Sobre el cuerpo del caballero estaba Izukiyama. ¿Shirasaki? Princesa Liliana. ¿Están ustedes dos bien? ¿Y Yama-san? ¿Cómo te mueves con esas terribles heridas? Liliana palideció al ver el estado en que se encontraba Iyama. Cory era demasiado disciplinada para detener sus cánticos, pero sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida al ver las heridas de Iyama. Su camisa estaba empapada en sangre, y aún había más saliendo del agujero en su pecho. Era obvio que se había esforzado al máximo para liberarse de sus ataduras. Trastabilló y apoyó una mano contra la barrera para estabilizarse. Liliana abrió apresuradamente un agujero del tamaño de Iyama para dejarle entrar en su protección. Una vez que estuvo a salvo dentro, cayó al suelo. Un segundo después, Shizuku gritó una advertencia. «Espera. Aléjate de él». Sangre goteaba de su boca mientras gritaba. Duele hablar, pero tenía que advertirles. Eri había mencionado que uno de sus cómplices quería a Cory como si fuera suya, y Iyama había sido capaz de escapar de sus ataduras cuando ni siquiera Koki lo había hecho. La conexión era obvia, y Iyama tenía que saber que la barrera de Liliana aguantaría hasta que Cory acabase su hechizo. Sin embargo, había ido a salvarlos, de todos modos. Solo podía haber una razón por la que, lamentablemente, la advertencia de Shizuku fue demasiado tarde. Iyama se puso en pie de un salto y empujó a Liliana fuera del camino, rompiendo su concentración y disolviendo la barrera. Luego dio la vuelta por detrás de Cory y la apuñaló en el pecho. ¿Cory 2? El devastado grito de Shizuku resonó por el patio. Iyama enterró su cara en el cuello de Cory. Había una locura en sus ojos. Aún tenía una mano alrededor de la empuñadura de la espada que salía del pecho de Cory. Desde el principio, las heridas de Iyama habían sido falsas. Solo había fingido que había acabado con los otros estudiantes. En realidad, había sido el seguro de Eri contra las heroicas ráfagas de fuerza de Koki. En el momento en que Cory apareció, Iyama supo que curaría a todo el mundo y arruinaría sus planes. Así que se puso a actuar para bajar la guardia. Por fin. Finalmente lo hice. Lo sabía, realmente soy mejor que Nagumo. Lo soy, ¿verdad, Shira? Quiero decir, Cory. ¿Verdad? Soy totalmente mejor que ese perdedor. Jejeje, hey Nakamura, date prisa y tráela de vuelta. Prometiste que lo harías. Eri se encogió de hombros sin comprometerse. Entonces empezó a caminar hacia Cory, pero antes de que pudiera empezar a hacer el lanzamiento, Koki la interrumpió. «¡Ga! ¿Cómo te atreves?» Empujó tan fuerte contra sus ataduras que todas se rompieron. Viendo cómo apuñalaban a Cory ante sus ojos, se había vuelto loco. Las grietas en sus ataduras se hicieron más grandes, y los caballeros que le sujetaban parecían estar luchando. Su fuerza era inmensa. Desafortunadamente, no fue suficiente para liberarse. Iyama, que había estado observando todo con distanciamiento, de repente oyó susurros a su lado. Mirando hacia abajo, notó que Cory aún respiraba. La herida era fatal, pero aún no estaba muerta. Llevó su oreja a los labios de ella, tratando de entender lo que estaba diciendo. «Madre, cielo, abraza. Flujo. Izar». Ella había continuado cantando a través del dolor, y de alguna manera se las había arreglado para terminar de lanzar su hechizo. Incluso cuando estaba a las puertas de la muerte, era obstinada hasta la médula. Iyama la miró sorprendida. ¿Cory sabía que solo le quedaban unos segundos de vida? Y, sin embargo, no había pasado sus últimos momentos llorando, o lamentando su destino, o incluso llamando al chico que amaba. No, usó el poco tiempo que le quedaba para pelear. Como ella lo veía, esta era la mejor forma en que podía mostrar su devoción por Hajime.
El chico del que se había enamorado había sido alguien que nunca se había dado por vencido, no importaba lo duro que fuera el enemigo o lo insuperable de la situación. Si realmente quería llamarse miembro de su grupo, lo menos que podía hacer era seguir luchando hasta el final, y así, cambió su vida por un último hechizo. Su indestructible resolución se mantuvo, y se las arregló para cantarla hasta completarla. Ondas de luz se extendieron desde Kouri, cubrieron el patio en segundos, curando a cualquiera que estuviera herido. Las espadas aún clavadas en el interior de los estudiantes eran empujadas a la fuerza hacia afuera por la luz sanadora. Al mismo tiempo, la luz entorpecía los movimientos de los soldados zombificados. Naturalmente, la luz también intentó curar a Kouri. Sin embargo, a diferencia de los otros estudiantes, su herida fue fatal. Además, Iyama seguía cerrando su espada de un lado a otro dentro de ella, y la luz no era capaz de reparar tan grave daño con la suficiente rapidez. Iyama estaba empeñado en asegurarse de que Kouri muriera. ¡Ah! Koki soltó un rugido primitivo. Con sus heridas curadas, finalmente fue lo suficientemente fuerte como para romper sus debilitadas ataduras. Una tremenda cantidad de maná blanco rodeaba su cuerpo. Libre de sus ataduras, Koki finalmente pudo activar sobrecarga. La última habilidad derivada de romper el límite quintuplicó sus estadísticas. Nunca los perdonaré, monstruos. Los caballeros de Eri intentaron sujetarlo, pero él agarró la espada con la que había sido apuñalado y los cortó en dos. Fortalecidos o no, no eran rivales para Koki en su mejor momento. Sin preocuparse por la carnicería que había causado, Koki extendió su mano derecha, pidiendo su espada sagrada. Los soldados de Eri la habían tomado cuando emboscaron a los estudiantes, pero fue arrancada de sus garras y girada por el aire hacia él. «Sujetadle», ordenó Eri en voz baja, y sus soldados corrieron hacia Koki. «Fuera de mi camino». Destello celestial. Los aniquiló a todos con un solo ataque. Koki aún no había superado su aversión al asesinato. Sin embargo, ahora mismo, estaba demasiado enfadado para preocuparse. Además, técnicamente, sus rivales ya estaban muertos. Matar zombies no era lo mismo que matar gente, y Koki estaba por ahí sin dudarlo. En su imprudente alboroto, se las arregló para matar a algunos de los soldados que sujetaban a algunos de los otros estudiantes. Más por suerte que cualquier otra cosa. De los que habían sido liberados, uno corrió de vuelta al castillo sin que nadie se diera cuenta. Los otros, Ryutarou, Atsushi y Yuka, se vieron obligados a luchar contra los soldados que se amontonaban a su alrededor. Pero como siempre, nadie se fijó en Kousuke. Incluso cuando su maná había sido sellado, nadie se había fijado en él. Pero entonces, su talento innato para pasar desapercibido no era algo que requiriera magia para usar. Mientras no lo miraran directamente, la gente olvidaría que él estaba allí. ¿Tamai? ¿Sonoe? ¿Aquí? Kousuke cogió el artefacto de Atsushi, un poderoso sable, y uno de los artefactos de Yuka, un juego de 12 cuchillos lanzadores, y se los tiró a sus respectivos dueños. Quería armarlos antes de que los soldados los restringieran de nuevo. Incluso su grito no fue suficiente para llamar su atención, pero cuando los dos vieron sus artefactos aparecer a sus pies, adivinaron lo que debió haber pasado. «Ten cuidado, Tamai. No me cortes las manos». «¿Qué tan torpe crees que soy?» Yuka levantó las manos, y Atsushi cortó sus grilletes con impecable precisión. Su trabajo era cutlassier, así que era lógico que supiera usar su arma. Liberada y capaz de usar magia, Yuka activó instantáneamente las habilidades de su propio artefacto. Mientras tuviera uno de los cuchillos en la mano, podría llamar a todos los demás. Los cuchillos en sí no eran tan fuertes, pero el hecho de que ella siempre pudiera volver a llamarlo los hacía bastante poderosos. Los cuchillos que faltaban de Yuka volaron hacia ella, atravesando a los soldados que sostenían a Taeko y a Nana por el camino. Mientras tanto, Atsushi consiguió liberar a Kito y Noboru. «Suzu. Pon una barrera para nosotros. Protejan a los tipos que no están peleando». Ryutarou ladró órdenes mientras Atsushi, Yuka y Kousuke corrían por ahí liberando a todos los que podían. Sabía que el grupo que se quedaba en casa estaría demasiado asustado para luchar incluso después de ser liberado, así que le pidió a Suzu que los protegiera. Eri se había dado cuenta de que ahora sería imposible convertir a todo el mundo en marionetas, así que cambió de táctica. Sus soldados ahora atacaron para matar, no para inmovilizar. De ahí que Ryutarou hubiera esperado que Suzu pudiera salvar a todos los demás estudiantes ahora que ella estaba libre, pero cuando él miró hacia atrás, la vio todavía sentada allí. Sus ojos estaban vidriosos, y parecía que ni siquiera había notado la batalla que había a su alrededor. «Suzu, lo siento». Su alegría habitual no se veía por ningún lado.
Era obvio por su expresión que no estaba en condiciones de luchar. Maldiciendo a Eri por hacer algo tan horrible a Suzu, Ryutaro la recogió y fue a defender a los demás estudiantes él mismo. La mayor parte de la retaguardia aún tenía los grilletes puestos y no pudo ayudar. Hugo, Atsushi y los demás lo sabían, así que formaron un círculo protector alrededor de los estudiantes restantes. Ryutaro se metió en el cuadrilátero y empezó a golpear a la gente. Esta era una lucha para proteger a sus compañeros. Era natural que participara, pero no importaba cuántos soldados zombies derrotara el grupo, más se levantaban para tomar su lugar. ¿A cuánta gente ha zombificado? ¡Maldito infierno! Cálmate, Sakagami. Hugo intentó mantener a Ryutaro bajo control. Los dos estaban sirviendo como el escudo viviente de los estudiantes. Yuka y los demás solo pudieron atacar porque se estaban llevando la peor parte de los golpes de los enemigos. Sin Ryutaro, los estudiantes estarían abrumados en minutos. Hugo sabía cuánto le dolía a Ryutaro la muerte de Kouri, pero si saltaba la batalla, todo habría terminado. Fuera de mi camino. Kaori 2. Lágrimas en sus ojos, Shizuku intentó abrirse camino hasta Kouri. Pero las olas de caballeros zombies la detuvieron. Estaba demasiado perturbada para luchar eficazmente, y sus golpes fallaban la mayoría de las veces. Viendo lo mal que estaba luchando solo la angustiaba más, lo que a su vez entorpecía aún más su espada. Fue entonces cuando Koki utilizó la fuerza bruta para hacer un agujero en la pared de los soldados y crear una abertura. Puro odio brotaba de él mientras corría hacia adelante, envuelto en una aura de ardiente luz blanca. Eri, Ima, hasta ahí llegas, Koki-kun. Eri usó su última carta de triunfo. Conocía a Koki lo suficiente como para tener todas sus debilidades registradas. Un solo soldado se interpuso entre Eri y Koki. Como ella esperaba, Koki bajó su espada. Con voz temblorosa, gritó Koki, «No. No tú también, Mel-san». Frente a él estaba nada menos que el capitán de los caballeros del reino, Mel Laggins. Era por él por lo que Koki había detenido su espada. «Koki, ¿por qué me estás apuntando con tu espada? No te enseñé a luchar para poder matar humanos, Mel-san». «No estoy». «Koki, no lo escuches. Mel-san ya está muerto». Las palabras de Shizuku sacaron a Koki de su pesadilla, pero cuando recobró la cordura, la espada de Mel lo atacaba. Koki rápidamente levantó su propia espada para bloquearla. El golpe de Mel fue tan poderoso que el suelo bajo Koki se rompió por la fuerza de la misma. Como los otros, el limitador interno de Mel había sido removido, permitiéndole ejercer toda la fuerza de sus músculos. «Mel-san. Lo siento por esto». Con la cara retorcida por la angustia, Koki, sin embargo, lanzó una serie de rápidos golpes, pero incluso en la muerte, la esgrima de Mel era impecable. Aunque Koki estaba usando sobrecarga, Mel era apenas capaz de mantener el ritmo. Parte de eso fue porque Koki aún dudaba un poco en matar a Mel. Sabía en su cabeza que Mel ya estaba muerto, pero eso no hizo que fuera más fácil luchar contra él. Pero incluso con ese obstáculo, Mel no tuvo ninguna oportunidad contra Koki como ahora. Después de una furiosa ráfaga de golpes, la espada de Mel fue arrancada de su mano. Koki intervino y golpeó salvajemente el cuello de Mel, pero justo antes de que separara la cabeza de Mel de sus hombros. «Por favor, no me mates. Koki, ah». La espada de Koki se detuvo a centímetros del cuello de Mel. ¿Podría ser que el capitán Mel no haya sido asesinado, y que realmente esté siendo controlado? Aún podemos salvarlo. Esta era la mayor debilidad de Koki. Se dejaba llevar fácilmente por sus emociones, y no podía comprometerse. Debería haber tomado una decisión y seguir con ella. O salvas a Mel o lo matas. Sin embargo, Koki no pudo ser tan decisivo. Continuamente reestructuraba sus prioridades sobre la base de cualquier nueva información disponible, aunque nunca dudó de su propia justicia, y siempre interpretó las cosas de una manera conveniente para él. Aún así significaba que cuando llegó el momento, tropezó. Mel puso una espada cercana en su mano y una vez más golpeó a Koki. Esta vez, sin embargo, fue Koki quien fue empujado hacia atrás. «Ah. Ga. ¿Qué? De repente me siento débil». La fuerza se drenó de las extremidades de Koki, y se hundió de rodillas. No fue porque el límite de tiempo de sobrecarga había terminado. Todavía faltaban unos minutos para que eso ocurriera. Además, el retroceso de sobrecarga no dejó a Koki vomitando sangre. Se puso furioso, otra boca llena de sangre salpicando el suelo. «Uf. Parece que finalmente está funcionando. Usé un veneno potente, pero... supongo que debería haber esperado que fueras capaz de resistirlo, Koki-kun. Si no hubiera tenido al capitán a mano, podría haber perdido», dijo Eri con indiferencia.
Koki se apretó y la miró interrogativamente. Eri se pasó un dedo por sus labios y sonrió dulcemente. Jeje. Si el beso del príncipe es lo que despierta a la princesa, entonces es el beso de la princesa lo que pone al príncipe a dormir y lo hace suyo, permanentemente. No te preocupes, el veneno no es letal. Solo estarás paralizado por un rato. No temas, me aseguraré de matarte con mis propias manos, Koki-kun. Así que ese beso entonces fue. De hecho, cuando Eri lo besó después de tenderle una emboscada, ella lo envenenó. Se había tomado el antídoto de antemano, por lo que no se había visto afectada. Nadie hubiera esperado que envenenara a alguien con un beso, especialmente el niño que ostensiblemente amaba. Eri, ¿realmente eres? A Koki se le recordó una vez más el hecho de que el acto de la chica agradable de Eri había sido solo eso, un acto. El veneno terminó de paralizar sus miembros, y Koki cayó al suelo. Yació allí, espasmando incontrolablemente. No importaba lo duro que luchara, no podía reafirmar el control sobre sus extremidades. Solo espera ahí, Koki-kun. Eri sonrió satisfecha al confirmar que Koki estaba totalmente inmovilizado. Luego se giró sobre su talón y se dirigió hacia Kouri. En unos pocos minutos, el alma de Kouri abandonaría su cuerpo y Eri ya no podría atarla. Y Yama alentó a Eri, su cara era una máscara espantosa. No solo habían matado a Kouri, sino que iban a profanar su cadáver. El pensamiento hizo hervir la sangre de Shizuku. Ella luchó desesperadamente a través de la presión de los soldados, tratando de alcanzar a su mejor amiga, pero mientras Shizuku miraba, Eri levantó su mano sobre la cabeza de Kouri. Entonces, empezó a cantar. Ryutarou, Hugo, Yuka, Atsushi, Kousuke, Kentaro, e incluso los estudiantes que habían estado acobardados hasta ahora se levantaron y atacaron, su ira hirviendo hasta el punto de inflexión. Pero no pudieron superar la pared de los cuerpos, y se vieron forzados a mirar mientras Eri continuaba con su canto. En unos pocos segundos más, Kouri no sería más que una marioneta no muerta que escuchaba todas las órdenes de Iyama. Ni siquiera se le concedería la dignidad de la muerte. Tanto Eri como Iyama se mofaron al ver los intentos inútiles de los estudiantes de detenerlos. En medio de los gritos desesperados y de los gritos de angustia, una sola voz resonó. ¿Qué carajo crees que estás haciendo? Hajime Nagumo finalmente había llegado. El tiempo parecía detenerse. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se volvieron hacia él. Estaba emanando una aura de intimidación tan poderosa que era palpable. Como los soldados zombis de Eri no tenían emociones, su aura no les afectaba. Pero Eri, su controladora, sí. Su miedo distintivo se transmitió a sus soldados, que se amontonaron a su alrededor en lugar de seguir atacando a los estudiantes. Hajime se adentró en la situación, ignorando los cientos de miradas que se dirigían hacia él. Un contingente de soldados y caballeros atacaba a los estudiantes. Los estudiantes se habían apiñado en un rincón y los estaban rechazando. Koki yacía en un charco de su propia sangre, con Melda a su lado. Shizuku estaba de rodillas, la katana que le había dado aún en sus manos. Eri y Yama parecían haber visto un fantasma, y en los brazos de Yama estaba Kouri, una espada aún saliendo de su pecho. Su corazón no latía. ¿Hai? Alguien gritó. En ese momento, Hajime parecía un demonio del infierno. Su expresión era tan aterradora que la sangre de todos se congeló. Sentía como si tuviera todos sus corazones en un vicio, y un chasquido de su dedo los mataría a todos. Se quedaron arraigados en el lugar, sus cuerpos congelados mientras imaginaban la horrible muerte que les esperaba. Entonces, un segundo después, Hajime desapareció. Se movió más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir, y con una estruendosa explosión, apareció junto a Kouri. Y Yama fue enviado volando a través del patio y se estrelló contra la pared en el extremo opuesto. Hajime se había contenido un poco para no herir más a Kouri, que era la única razón por la que no había muerto instantáneamente. 2. NGH. Medio enterrado en la pared, y Yama tuvo un escalofrío y tosió un pulmón lleno de sangre. Sus órganos internos habían sido pulverizados, y la mayoría de los huesos de la parte superior de su cuerpo se habían roto, pero aún así vivía. El dolor era tan grande que lo dejó inconsciente y luego lo despertó de nuevo. Gemía continuamente, el dolor que le impedía moverse. Hajime ni siquiera le echó un vistazo a Iyama. Levantó a Kouri a sus brazos, y suavemente le quitó el pelo de la cara. Luego, en voz alta, dio órdenes a sus compañeras. Tío. Cuida de ella, muy bien. Déjamelo a mí. Shirasaki-san. Las palabras de Hajime sacaron a Tío de su asombrado asombro, y ella se apresuró a quitarle a Kouri. Aiko también corrió, su cara pálida. Tío rápidamente empezó a cantar el hechizo de sanación más fuerte que conocía. Ajá, ríndete.
Ella ya está muerta. Nunca pensé que aparecerían por aquí. Bueno, supongo que debería haberlo esperado ya que Kobe estaba aquí y todo. Parece que ya me ha superado su utilidad, así que, ¿qué tal si te doy a Kobe? Si prometes no pelear conmigo, usaré mi magia para traerla de vuelta. No volverá a la vida, pero al menos estará guapa. Es mejor que dejar que se pudra, imagino. ¿Qué dices? Aunque Eri sonreía, gotas de sudor frío goteaban por su frente. ¿Por qué este monstruo tuvo que aparecer y arruinar todos mis planes? Sus pensamientos se mostraban claramente en su cara. Monitoreando las reacciones de Aiko, Hajime se levantó y se giró para mirar a Eri. Eri sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Hajime. Su única esperanza de salir con vida de esta situación era convencerle de que ella podría serle útil. Aún así, el brillo en los ojos de Hajime era tan asesino como siempre. Lentamente se acercó a Eri, su cara una aterradora máscara de ira. Espera, espera. Hablemos de las cosas, Nagumo. Mira todos estos soldados. Parece que están prácticamente vivos, ¿no? Es desafortunado que Kori muriese, pero al menos puedo hacer que sea como ellos. Además, así podrás hacer lo que quieras con ella. Así que si no quieres que se pudra, tienes que dejarme allí. Eri retrocedió, desesperadamente tratando de persuadir a Hajime. Al mismo tiempo, alguien se acercó sigilosamente detrás de Hajime. Se movió mucho más rápido que cualquiera de los otros soldados títeres de Eri, y clavó su lanza en la espalda desprotegida de Hajime. Eri había terminado de transformar al pobre Kondo en su marioneta, y ahora lo estaba usando para atacar a Hajime. Aunque había sido zombificado, su fuerza aún permanecía. El trabajo de Kondo era el de dragón, y él había sido un maestro de la lanza. Una espiral de viento rodeó el arma de Kondo mientras se dirigía directamente al corazón de Hajime. Ajaja, no deberías haber bajado la guardia si dejas que tu ira te controle, Basa. Eri empezó a regodearse, pero se detuvo casi inmediatamente al ver que Hajime seguía caminando. No parecía para nada perturbado por el ataque. Eso fue porque ni siquiera le había golpeado. Si ella hubiera estado de pie detrás de él, Eri se habría dado cuenta de que un paquete de maná carmesí del tamaño de un cuarto contenía la lanza de Kondo. Usó piel de diamante y fortalecimiento enfocado para bloquear el golpe. Hajime apuntó con el codo izquierdo detrás de él y, sin preámbulo, disparó una escopeta. Hubo una tremenda explosión y una lluvia de balas golpeó la cara de Kondo, pulverizando su cráneo. Luego, una serie de húmedos chubasquillos como pedazos de su cabeza cayeron al suelo. TCH. Atrápenlo. Eri frunció el ceño y ordenó al resto de sus soldados, junto con Mel, que atacaran a Hajime. Aunque Hajime no estaba tan apegado a Mel como Kouki, seguía siendo uno de los pocos adultos en este mundo en los que Hajime había confiado. Lo suficiente como para estar dispuesto a usar uno de sus preciosos frascos de ambrosia para salvarlo en el laberinto del Gran Orcas. Eri esperaba que eso hiciera que Hajime dudase, como había hecho Kouki. Mel se apresuró a entrar mientras los otros soldados se reprimían. Estaban buscando una oportunidad para atacar. Giró su espada hacia Hajime con toda su fuerza. Cualquier espada o escudo normal hubiese sido cortado por la mitad por la fuerza del golpe, pero Hajime simplemente lo detuvo con solo la punta de su dedo protésico. Así que ella también te atrapó, ¿eh? ¡Qué lástima! Kouki y los demás miraron, atónitos, mientras Hajime devolvía la espada de Mel. Suspiró desanimado al ver en lo que se había convertido Mel, y entonces, ocurrió un milagro. Por favor. Eri no lo estaba controlando esta vez. Aunque a los demás les pareciese que sí, Hajime sabía que esas eran las palabras del verdadero Mel Laggins. Solo había una respuesta que podía dar a una petición como esa. Déjamelo a mí, Van. Otra descarga de proyectiles de escopeta salió del brazo de Hajime y destrozó el cadáver de Mel. Flores de color rojo sangre florecían por todo su cuerpo. En el momento del impacto, Hajime podría haber jurado que Mel sonreía. Desafortunadamente, no tuvo tiempo para pensar en ello. Sacó su pistola de ametrallar, Metzeley, de su tesoro oculto. Las chispas rojas recorrían su longitud, y su barril empezó a girar. Atsushi y Yuka sabían lo que vendría a continuación, y sus caras se retorcieron en una sorprendente impresión del grito. Todo el mundo al suelo. ¡Oh, mierda! Fuera del camino. Ryutaro y Jugo empujaron a cualquiera que fuera demasiado lento para reaccionar. Y un segundo después, Metzeley empezó a escupir muerte a 12.000 balas por minuto. Esta era el arma que había convertido el ejército de golems de un libertador en un montón de escombros, destruido un ejército de monstruos, e incluso abrumado a un apóstol del mortal aluvión de plumas de Dios. Los cuerpos humanos no durarían ni un segundo en su contra.
Las balas aceleradas por cañón riel atravesaron a los soldados de Eri y convirtieron las paredes del patio en queso suizo. Hajime rotó en su sitio, cegando a todos los que le rodeaban. Una niebla sangrienta llenó el aire, y trozos de carne llovieron. Los soldados morían por docenas. Su fuerza y entrenamiento carecían de sentido ante tal poder destructivo. Finalmente, el alboroto de Metzeley cesó, y el silencio llenó el patio. Después de unos segundos, se giró a oír el sonido de los pasos. Los estudiantes estaban demasiado aturdidos para moverse. Solo podían ver cómo Hajime continuaba su implacable marcha hacia Eri. Como los otros, se había caído al suelo y había esperado a que la tormenta de la muerte pasara de largo. Cuando ella abrió los ojos, fue recibida por la vista de las botas de Hajime. Tímidamente, levantó la cabeza. Hajime la miró fríamente. Su mirada la hacía sentir pequeña, como si no fuera más que un guijarro en el camino. Metzeley ya no estaba en sus manos. Se enfrentó a ella con las manos desnudas. Eri no podía decir nada. Ella miró en silencio a Hajime, el silencio se extendió hasta que finalmente abrió la boca, y Hajime no sabía los detalles de por qué Eri hizo lo que hizo. Sin embargo, sus acciones habían dejado claro que ella era su enemiga. Si ella hubiera sido una enemiga normal, él la habría matado y habría terminado con esto, pero Eri había herido a alguien importante para él. Esa era la única cosa que nunca perdonaría. Matarla no fue suficiente. Quería que Eri probara primero la desesperación. Le había hecho esa pregunta porque quería demostrarle que no podía hacer nada. Eri se dio cuenta de eso también, y apretando los dientes con frustración. Un chorro de sangre goteaba de su labio. Hace unos momentos, ella tenía el control total de la situación. Todo el mundo había estado bailando a su ritmo, y su dominio no era más que un simple hecho. De alguna manera, Hajime había entrado y destruido todo eso en segundos. La injusticia de todo esto enfureció a Eri. Miró con odio a Hajime, su odio superando su miedo. Tu pequeño. Antes de que Eri pudiera terminar su insulto, Hajime había desenfundado a Daanar tan rápido que ni siquiera lo había visto. No me importa lo que te llevó a esto, no me importan tus motivos, y no tengo tiempo para escucharte explicarlos. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces muere. Hajime puso su dedo alrededor del gatillo. Eri lo sabía por sus ojos, no dudaría en matar a uno de sus compañeros de clase, ni le importaba que hacerlo significara que nunca sería capaz de hacer de Cory su marioneta. Me voy a morir. Ese solo pensamiento llenó su mente. Afortunadamente para ella, parecía que Eri tenía la suerte del diablo. Una bola de fuego salió de la nada antes de que Hajime pudiera disparar el gatillo. Ardió al rojo vivo, y tenía un poco de fuerza detrás. Sin embargo, no era lo suficientemente poderoso como para herir a Hajime. Disparó una bala en el centro del hechizo y la bola de fuego se dispersó. Nagumo. Y llama estalló desde detrás de la bola de fuego, cargando directamente hacia Hajime. Estaba cubierto de heridas, y ya ni siquiera parecía capaz de hablar correctamente, pero de alguna manera había encontrado la fuerza para luchar. Tenía una espada en la mano, aunque su hombro derecho estaba destrozado y colgaba sin fuerzas. Sangre goteaba de su boca mientras corría. El hecho es que se veía patético. Cállate. Enfadado, Hajime golpeó a Aiyama en la barbilla. Se elevó unos centímetros en el aire, pero no salió volando. La fuerza del impacto se había transferido por completo a su cuerpo, por lo que no se movía mucho. Hajime luego levantó su pierna hacia arriba, y la bajó con una patada con un hacha que rompió la tierra. Su tacón chocó contra el cráneo de Aiyama, y lo estrelló contra el suelo. El suelo se rompió al golpear la cabeza de Aiyama, y una fuente de sangre surgió de su frente. Luego, sus ojos se giraron hacia atrás en su cabeza y cayó instantáneamente inconsciente. Era obvio que estaba a las puertas de la muerte, pero Hajime no paraba de golpearle. Cuando la cabeza de Aiyama rebotó, Hajime la pateó de nuevo, haciéndole volar por los aires. Se reprimió para que Aiyama recuperase el conocimiento en vez de morir. Cuando Aiyama se cayó, Hajime agarró la parte de atrás de su cuello y lo levantó. Aiyama luchó contra el agarre de Hajime, pero su débil golpe no consiguió mucho. Hajime estaba más allá del reino de la fuerza mortal, y Aiyama había perdido demasiada sangre para poner cualquier poder tras sus patadas y puñetazos. Es todo culpa tuya. Si no fuera por ti, Cory habría sido mía. Vació todo su profundo resentimiento. Honestamente, a Hajime le impresionó un poco que alguien pudiera caer tan bajo. La desvergonzada depravación de Aiyama habría enfermado a la gente normal. Hajime, sin embargo, ni siquiera se molestó en decir nada. Su cara era una máscara sin expresión.
Para él, ni siquiera valía la pena desperdiciar sus emociones en Iyama. No habría sido importante si yo hubiera estado aquí o no. El infierno tendría que congelarse antes de que puedas hacer algo que valga la pena con tu miserable existencia. Es todo culpa tuya, no culpes a los demás. Tú eres el que decidió rebajarse a este nivel. Tanto aquí como en Japón, ¿siempre has sido un perdedor? No perdiste con otra gente. Has perdido por tu cuenta. Nunca intentaste responsabilizarte de nada. Todo lo que hiciste fue sentarte en el banquillo e insultar a los demás, cuando el verdadero perdedor eras tú. ¿Te mataré? No importa lo que sea, te juro que te mataré. Iyama se había vuelto completamente loco. Hajime miró a Iyama una última y lastimosa mirada antes de mirar a lo lejos. Acababa de darse cuenta de que el ejército de demonios había llegado hasta las puertas del castillo. Arrojó a Iyama al aire una vez más y le dio un puñetazo con su brazo artificial cuando bajó. La fuerza del golpe hizo que Iyama empezara a girar como un trompo. Buena suerte sobreviviendo ahí fuera. Conociéndote, probablemente no lo lograrás. Hajime se giró y le dio una patada en el pecho a Iyama. Hubo una onda expansiva y un crujido enfermizo cuando el pie de Hajime se conectó, y Iyama fue enviado volando fuera del patio, justo en el camino de llegada de los demonios. Hajime inconscientemente se había contenido lo suficiente para mantener viva a Iyama. Estaba haciendo de la muerte de Iyama una prueba mucho más dolorosa, no porque Iyama fuera quien lo había tirado al abismo hace tantos meses, sino porque había intentado matar a Kouri. El propio Hajime solo era débilmente consciente de que esa era la razón, pero estaba claro por sus acciones que en el fondo le importaba tanto Kouri. De ahí porque pateó a Iyama a la horda de monstruos y demonios para que lo destrozaran. Desafortunadamente, como se había tomado su tiempo con Iyama, se había quedado sin tiempo para matar a Eri, no porque se las hubiera arreglado para huir, pero como había aparecido una nueva plaga. Hajime levantó la vista para ver un rayo de luz color aurora que se dirigía directamente hacia él. Tch. Chasqueó su lengua, saltó a un lado, y disparó a Daanar, a la luz. 3 rayas de luz roja atravesaban el rayo mortal, como dragones escalando una cascada. Un segundo después, la trayectoria del rayo cambió repentinamente y se dirigió hacia Koki. Eri lo despejó apresuradamente antes de que pudiera vaporizarse. Eri lo quería como marioneta, así que no podía dejar que se convirtiera en cenizas. Mientras la luz se disipaba, Frey descendió al patio sobre su dragón blanco. Quédate ahí, muchacho. Si intentas algo gracioso, mataré a tus preciosos compañeros. Frey parecía estar bajo la idea equivocada de que Hajime estaba luchando por el bien del reino. Mirando a su alrededor, Hajime vio que estaban rodeados por un considerable ejército de monstruos. Frey había usado su especialidad, la magia de la teletransportación, para traerlos aquí. Frey sabía que no sería capaz de vencer a Hajime en un duelo frontal, así que intentó tomar a los estudiantes como rehenes. Aunque Hajime no lo sabía, este era el último recurso de Frey. El hechizo de Yu le había dejado gravemente herido, y no estaba en condiciones de luchar. El cuervo blanco de su hombro le estaba curando, pero aún pasaría algún tiempo antes de que se recuperase por completo. En ese momento, Tío llamó a Hajime. Maestro. La he estabilizado por ahora. Pero restaurarla llevará tiempo. Si es posible, me gustaría la ayuda de Yu para esto. No durará mucho tiempo así. Hajime miró por encima de su hombro y asintió. Sus compañeros lo miraron confundidos, sin comprender lo que trataba de hacer. Frey, sin embargo, miró sorprendido a Tío. También era capaz de usar magia antigua, así que adivinó lo que ya estaba intentando. Ya veo, así que has descubierto otra magia antigua. ¿Podría ser esta la magia de la montaña divina? Me gustaría mucho saber su ubicación. Si te niegas a decírmelo, yo. Hajime interrumpió los patéticos intentos de Frey de intimidarle con una bala de Daanar. Una de las tortugas junto a Frey puso una barrera que apenas logró bloquear el disparo. Frey entrecerró los ojos severamente y ordenó a sus monstruos que se agrupasen a su alrededor. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No te importan las vidas de tus compatriotas? Cuanto más resistas, más sufrirá la gente de la capital. ¿O eres demasiado estúpido para entender la posición en la que estás? Tengo más de 100.000 monstruos apostados en el muro exterior, y otro millón esperando en la reserva. Puede que seas fuerte, pero ¿puedes proteger esta ciudad de una fuerza tan grande? Hajime miró fríamente a Frey durante unos segundos antes de dirigir su mirada al inmenso ejército que esperaba cerca de las afueras de la capital. Entonces, en silencio, sacó una piedra espiritual del tamaño de un puño de su tesoro oculto. Vertió maná en ella, y brillaba con una luz deslumbrante. Mucho más brillante que sus brazaletes cuando manipulaba sus crossbeats. ¿Tch? ¿Qué estás planeando? Cállate y mira.
Frey tuvo una terrible premonición. Ordenó a su dragón que disparara otra aurora a Hajime. Sin embargo, Hajime mantuvo a Frey y a su dragón a raya con Daanar. Unos segundos después, Hajime terminó sus preparativos, la ira divina descendió de los cielos. Un inmenso pilar de luz cayó del cielo, borrando todo a su paso, erradicaba todo lo que tocaba, sin importar la edad, raza, fuerza o afiliación. El cielo se iluminó, y por unos momentos parecía que era mediodía. La columna de luz tenía un diámetro de unos 15 metros y quemaba el aire al pasar. Todo lo que entraba en el dominio de la luz, ya fuera un monstruo o un demonio, se vaporizaba instantáneamente. Su calor era tan grande que incluso las cosas que no estaban directamente en el camino de la luz se derretían. Hajime derramó más maná en la piedra espiritual, y la columna empezó a moverse, tragándose a los monstruos y demonios que intentaban huir. La muerte vino por todos ellos. Muerte ineludible, inexorable. A menos que pudieran teletransportarse como Frey, ninguna criatura podría superar la velocidad del láser de Hajime. Monstruos y demonios entraron en la capital, intentando desesperadamente encontrar refugio de ese rayo de destrucción. La luz zigzagueaba por un sendero alrededor de las llanuras fuera de la ciudad y se dispersaba al llegar a la muralla. El humo blanco de la ennegrecida tierra flotaba por toda la ciudad. Se habían hecho profundos surcos en la tierra por donde había pasado la luz. El ataque de Hajime había marcado la tierra. Los pocos demonios que habían logrado escapar a la capital se desplomaron en un montículo conmocionado. En el lapso de unos segundos, perdieron casi todo su ejército. Frey, Eri, Shizuku y los otros estudiantes estaban igual de sorprendidos. Miraron asombrados a Hajime. Tú eres el idiota aquí. ¿Alguna vez dije que estaba luchando por el reino? ¿O que estos tipos eran mis compañeros? Deja de sacar conclusiones precipitadas. Si realmente quieres continuar con tu guerra sin sentido, adelante. Solo debes saber que, si te interpones en mi camino, te borraré de la faz de la tierra. Bueno, no tengo tiempo para matar a todos tus estúpidos monstruos, así que te dejaré ir esta vez. Date prisa y sal de aquí. Tú estás a cargo, ¿verdad? Ordena a tu ejército que se retire. La rabia burbujeaba dentro de Frey. Hajime acababa de aniquilar a la mayoría de sus compañeros, y ahora estaba tomando esa actitud arrogante con él, pero no quería arriesgarse a perder al resto de su ejército. Claro que podía abrir portales para teletransportarlos a otro lugar, pero mientras no entendiera el principio del ataque de Hajime, estaba claro que estarían a salvo. Lo último que quería era ser golpeado por otro de esos. Honestamente, Hajime no quería dejar ir a Frey. Pero ahora mismo su prioridad número uno era salvar a Kouri. Si tardaran demasiado, ella estaría más allá de su poder. Peor aún, esta sería su primera vez usando magia espiritual. Tendrían que hacer de todo sin siquiera una prueba para experimentar cómo funcionaba esta magia, pero, sobre todo, Hajime no podía volver a disparar ese láser. Había sido un arma prototipo, y un disparo la había roto. Hajime podría enfrentarse a 1.000.000 de monstruos incluso sin él, pero llevaría demasiado tiempo. Matar a Frey aquí convertiría a su ejército en una turba desorganizada. Y ahora mismo, eso era lo último que quería. Frey apretó los puños tan fuerte que sus manos empezaron a sangrar. Sin embargo, no importaba lo frustrado que estuviera, no podía darse el lujo de desperdiciar innecesariamente la vida de sus hermanos. Abrió un portal y miró a Hajime. Juro que te haré pagar por esto. Lo juro por mi Dios. Enfrentarás tu fin en mis manos. Escupió Frey, sus palabras goteando de odio. Se giró sobre su talón e hizo un gesto a Eri para que le siguiera. Por un momento Eri pensó en llevarse a Koki con ella. Pero entonces vio la fría mirada de Hajime y lo pensó mejor. Sudor frío cayendo por su frente, se apresuró a acercarse a Frey, pero antes de atravesar el portal, echó un último vistazo loco a Koki. A pesar de la fuerza del veneno, Koki seguía consciente, y esa mirada le hacía estremecer la columna vertebral. Eri no dijo nada, pero estaba claro por su mirada que no se detendría ante nada para hacer suyo a Koki. Esta fue su declaración de guerra. Eri y Frey pasaron por el portal, y un segundo después 3 bolas de luz estallaron en lo alto del cielo. Esa fue probablemente la señal de retirada. Yu y Sea llegaron justo cuando el ejército comenzaba su retirada. Hajime, ¿qué le pasó a ese feo demonio? Hajime-san. ¿A dónde se fue ese pedazo de basura cretino? Parecía que habían venido aquí a golpear a Frey. No se molestaron en preguntar por esa columna de luz porque sabían que Hajime había sido la causa de ello. Hajime no contestó. Ahora mismo había una preocupación mucho más apremiante que necesitaba su atención. Explicó lo que le había pasado a Kouri. Sorprendidas, las dos miraron su cadáver.
Pero cuando vieron la sombría expresión de Hajime, rápidamente se tranquilizaron. En un tono casi suplicante, Hajime le rogó a Yu que la salvase. Vale, déjamelo a mí, contestó al instante. Aunque todavía no entendía completamente la situación, sabía lo que era prioritario aquí. El grupo se dirigió a Tio. Hajime suavemente cogió a Kouri de ella y empezó a salir del patio. Antes de que pudiese irse, Shizuku se tambaleó y le llamó, Nagumo-kun. Kaoris. Ella está. ¿Qué debo hacer? Shizuku parecía mucho más harapienta de lo que Hajime la había visto jamás. Estaba a punto de desmoronarse. La batalla anterior la había mantenido alejada de la muerte de Kouri durante demasiado tiempo, pero ahora que la amenaza inmediata había desaparecido, la realidad de lo que había ocurrido se había estrellado contra ella. Cuando vio la expresión de Shizuku, Hajime dudó. Tras un momento de deliberación, agitó la cabeza. Cuida de Kouri. Tío, muéstrales a todos dónde está el laberinto. Estaré allí pronto. Kaori-san. Te prometo que la mantendremos a salvo, ¿entendido? Tío, nos dirigimos a la cima. Sígueme. Se acogió a Kouri de los brazos de Hajime y la abrazó con fuerza. Los tres volaron a la distancia, usando todas sus habilidades para alcanzar la montaña lo más rápido posible. Todo sucedió tan rápido que nadie sabía cómo reaccionar. Hajime caminó entre la multitud de estudiantes silenciosos y se arrodilló ante Shizuku, que estaba sentado en el suelo. Le ahuecó las mejillas y le levantó la cara, forzándola a mirarle a los ojos. Mantente fuerte, Yaegasi. Confía en nosotros. Te prometo que te dejaré ver a Kouri de nuevo, Nagumo-kun. Un tenue destello de luz regresó a los vacíos ojos de Shizuku. Hajime sonrió suavemente y bromeó, si no estás allí para cuidar de todos, ¿cómo se las arreglarán estos tontos? Además, Kouri tampoco querría verte así, ¿verdad? Todos te necesitamos. Nadie más es lo suficientemente masoquista para cuidar de estos tipos. ¿A quién llamas masoquista, idiota? ¿Puedo confiar en ti de verdad? La sonrisa de Hajime se desvaneció y asintió sinceramente. Mirándole a los ojos, Shizuku podía ver que hablaba en serio. Encontraría una forma de traer de vuelta a Kouri, aunque tuviese que atravesar el infierno para hacerlo. Ver su inquebrantable determinación calentó su corazón, aunque solo fuera un poco. El color volvió a su cara. Asintió a Hajime con nueva determinación. Ella pondría su fe en él y en sus compañeras. Aliviado por el hecho de que Shizuku ya no parecía que estaba a punto de romperse, Hajime se puso en pie. Sacó un frasco de su tesoro oculto, y se lo dio. Esto es, dáselo a ese otro amigo de la infancia tuyo. Parece que está en muy mal estado. Shizuku se giró hacia Kouki, como si acabase de recordar que él estaba allí. Después de que Eri se fue, la tensión se le había ido y había caído inconsciente. Su respiración era superficial, y realmente parecía débil. Shizuku recordó cómo esta medicina había curado instantáneamente a Mel de casi morir. Era obviamente extremadamente valiosa y rara. Gracias, Nagumo-kun. Shizuku agarró el frasco contra su pecho, con lágrimas en los ojos. Hajime asintió y se dio la vuelta. Salió corriendo hacia el cielo, persiguiendo a Yu y a las demás. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.